El Yoki trata de un corredor de carreras, un jockey legendario, ficcional obviamente, llamado Remo Manfredini, eh, Ujú. que a pesar de ser que es una leyenda en su deporte, y cuando nosotros encontramos, está en esta espiral autodestructiva y lo que quiere es de alguna forma ya no ser, ¿no? Ok. Ya no quiere correr, ya no quiere ser, ¿no? Y hay toda esta maquinaria que lo obliga a seguir corriendo, ¿no? Y que lo busca seguir corriendo y que justo la persona que preside esta maquinaria es Daniel Jiménez Cacho, ¿no? Un muy querido amigo y que justo fue, Ujú. cuando yo leí el guión, eh, le dije a Luis, ¿no? Para mí, este personaje, ¿no? Que se llama Sirena, dije, para mí este es Daniel, ¿no? O sea, Ujú. estoy seguro que le va a encantar y que nadie le va a aportar más a este personaje que él. Y justo, ¿no? Le mandé un mensaje inmediatamente a Daniel, porque Luis estuvo de acuerdo, le mandé un mensaje inmediatamente a Daniel que tenía que leer el guión y me respondió, cuando leyó me respondió que era una joya y hizo todo lo posible para estar y con esa generosidad que caracteriza a Daniel. eh, y fue maravilloso tener una película y creo que el resultado es increíble. Pero justo, ¿no? Se habla de este hombre que lo que quiere es no ser nada después de serlo todo, no de serlo absolutamente todo y que está en esta espiral como de adicción y autodestrucción. ¿Cómo llegaste a este guión, a este proyecto? La forma en la que ocurrió es de que unos muy queridos colaboradores con los que he hecho varias películas ya, eh, que tiene una productora que se llama Rey Cine en Argentina, recibieron el guión y me lo comparten, ¿no? O sea, y me dicen, creemos que este es un proyecto especial, nos encantaría ver qué opinas, ver si es algo que te interesaría hacer en conjunto. Ujú. Eh, y efectivamente lo leo y me parece un guión extraordinario, ¿no? O sea, me parece extraordinario no solo en su valentía y en la libertad en la que se plantea la trama de la película y cómo se desarrolla, pero también con un lenguaje muy rico, ¿no? O sea, lo cual es bastante inusual a veces en los guiones, ¿no? O sea, creo que con muchísima precisión, casi literaria, te diría, ¿no? En las descripciones, en la sensación del espacio, con los diálogos extremadamente bien trabajados. Eh, no, te digo, con mucha libertad, ¿no? Es un proyecto que no está planteado sin que esto sea necesariamente algo negativo, pero planteado desde un lado diferente, ¿no? O sea, alejado de los códigos del realismo social que muchas veces imperan en el cine latinoamericano, que insisto, no soy contrario a ello, ¿no? Pero me parece que es importante no expandir las posibilidades, ¿no? Y que otras formas y otras expresiones cinematográficas existan. Eh, y entonces me conmovió, me sorprendió y me emocionó muchísimo, ¿no? Y yo creo que para mí hacer una película es un acto de fe siempre. Y yo no puedo hacer una película en la que no creo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer en una película es creer. Platícame un poquito de tu proceso de preproducción. ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Cómo estuvo el proceso de casting? ¿Y cuál fue el mayor reto que te enfrentaste y cómo lo resolviste? Fue un gran reto lograr cuadrar todas las cosas para que fuera posible que Daniel estuviera y que lo tuviéramos todo el tiempo que necesitábamos en la película y que funcionara, ¿no? Entonces, y muchas veces pues eso implica mover cosas que son difíciles porque tienes que calcular y decir cómo lo hacemos porque normalmente los guiones no los filmas de forma secuencial, ¿no? Ujú. Y en este caso, por ejemplo, teníamos el gran reto de que tenías como mucho lo que hacía Daniel, o sea, bueno, o sea, no es ningún spoiler, pero mucho de Daniel está en el hipódromo, ¿no? O sea, mucho se filma en el hipódromo y dices, el hipódromo es una locación real, o sea, realmente se filmó en el hipódromo de Buenos Aires, ¿no? Y entonces es como, o sea, es cuadrar para lograr que eso, o sea, que no tengas que tener, o sea, de que no pierda, de que no de repente tengas que extender la renta a un lugar así que es carísimo, ¿no? Ujú. Para acomodar fechas del elenco. Y eso siempre es un relajo, siempre es como un puzzle, ¿no? O sea, siempre es como todo es un puzzle, decir cómo encajas estas piezas, Sí, porque luego cuando piensas que tienes todas armadas, te bota una, no dices, sí. puta la madre, entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Y luego, entonces siempre es un reto, y más cuando tienes que coordinar, que no, o sea, que no te ocurre como en tu casa, no en tu ciudad, sino que ocurre fuera de la ciudad, no, o sea, puede ser en otro estado o en otro país, que entonces se vuelve, o sea, es un delirio, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por Ujú. ejemplo, me acuerdo mucho cuando hicimos la primera película que hice con Daniel, que se llama Ujú. Siberia, que Ujú. dirigió Abel Ferrara, eh, que fue un reto de producción inmenso y que era, no, porque la película se filmó en Italia, en Alemania y en México.
¿no? Y México, el último cacho que se iba, o sea, la última parte de la película, ¿no? Era como casi tercios perfectos, ¿no? Y el Ujú, último tercio se iba a filmar en México, ibas como cachando las cosas, como, bueno, ahora estamos en Italia, ¿no? ¿no? En las montañas, en una temperatura extrema, ¿no? Y todo el desmadre de eso, y luego pasamos, ¿no? A cómo le está yendo al equipo mexicano que está allá, y luego pasan a Alemania, ¿no? Y cuando están avanzando en Alemania en los estudios, nos empieza a llegar a nosotros el equipo italiano que iba a trabajar aquí también, y la diseñadora de producción que es alemana se adelanta, ¿no? Para empezar a avanzar cosas con nosotros, y dices, o sea, todas estas partes son tan complejas que luego de repente se te botaba algo como si es ching, ya no, algo que se iba a hacer en Alemania ya no se puede hacer, entonces tenemos que encontrar la forma de resolverlo en México, ¿no? De repente es como algo que vamos a hacer nosotros acá, se ujú. complica por cualquier cosa de la locación y hay que encontrar si lo acomodabas en otro lado, ¿no? Y me acuerdo mucho de la primera conversación larga que tuve con Daniel, ¿no? O sea, fue justo en medio del desierto en Baja California, ¿no? En la película, ¿no? Como cuando estaba todo atorado, ¿no? El camión de equipo estaba atorado, todo un desmadre, en medio del absoluto caos, y tú pudimos platicar bien por primera vez en medio del caos, y me acuerdo mucho de eso pensando en como el reto que fue también en esta película, como acomodar todo, ¿no? En fechas, en todo, de llegar a buen puerto, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? El mayor reto creo que para mí en general siempre es cómo mantener las cosas en su lugar, ¿no? Ujú. Suena fácil, pero de verdad es No, extremadamente complejo. como director y productor, pues es nada más, justo como tú dices, lidiar con el caos y tener la habilidad de resolver las cosas rápidamente antes de que el barco se hunda por completo, ¿no? Entonces yo acabo de tener Sí, esa masterclass de vida hace poquito, entonces te entiendo perfectamente. Y, por no, y ejemplo, que es increíble eso. ajá, A mí me parece increíble. Sí, es tal cual eso, ¿no? Y yo siempre creo que es como lo que tú decías, ¿no? O sea, te subes a un barco que se está hundiendo, ¿no? O sea, de alguna forma es, cualquier película es un barco que está lleno de hoyos y tienes que atravesar un océano con él. Y el punto es de que todos sabemos que están los hoyos, ¿no? Y de ujú, alguna forma hay que mantener la calma, es decir, sí, todo esto está lleno de hoyos. Y sí, ujú, en efecto, lo que están viendo es que nos está subiendo el agua, pero hay que ir sacándola, ¿no? Y ujú, hay que ir cubriendo los hoyos como podamos, ¿no? O sea, para sostener esto, ¿no? Y es este esfuerzo colectivo que lo sostiene, ¿no? Si no, una sola ujú. persona no mantiene nunca ese barco a flote, ¿no? ¿Qué sentiste de esta nominación a Venecia, de ser parte de Venecia? ¿Qué significa para tu carrera? ¿Qué significa para ti? Para mí es un grandísimo honor y es Mm, también un orgullo, una satisfacción, porque, como te digo, hacer una película y como lo acabas de ver tú, es tan difícil que ujú, poder como que ese proceso culmine, ¿no? Que siempre culmina con el contacto al público, ¿no? Que es lo que de verdad importa, pero que culmine con una celebración como lo que es Venecia, ¿no? Y que culmine como con esa celebración de tu película, y la recepción de tu película, ¿no? ujú, Al mundo así creo que siempre es como un grandísimo privilegio. Y para mí es muy emocionante volver, ¿no? La última vez que estuve en competencia en Venecia fue en 2018 con una película que se llama Acusada, y es muy emocionante volver, ¿no? Porque es un festival maravilloso, y al que le tengo un gran cariño, ¿no? Entonces, agradezco profundamente la confianza que han tenido de darnos este espacio, ¿no? Y darnos esta invitación a competencia que es sentirse un privilegiado, ¿no? Cuando ves los nombres que están ahí, ¿no? O sea, es de las cosas que son, ¿no? Que yo de verdad me siento tan privilegiado en la carrera que he tenido, ¿no? De que ves de repente que estás en competencia con Almodóvar y dices, o sea, o sea, ¿cómo es posible, no? Sí, O claro. sea, ¿cómo es posible que estés en el mismo certamen que Pedro Almodóvar, no? O sea, es Sí, 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 se vuelve surrealista, ¿no? totalmente, ¿no? Y para cerrar, ¿qué consejos les darías a, a los jóvenes que sueñan con dedicarse al cine y tener una carrera como la tuya? Pues mira, yo lo que les diría es, lo primero es, no se metan ninguna presión sobre el tipo de carrera que tienen que tener, porque yo en la vida pensé que iba a ocurrir todo lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, yo creo, o sea, no, la verdad es que nunca me lo imaginé, no es como que yo hubiera pensado cuando inicié, que hice como una hoja de ruta de así voy a llegar aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y estas cosas van a pasar, jamás en la vida, ¿no? Creo que al final lo único que importa es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la Claro. película que estás haciendo. Yo cuando empiezan, lo que les recomiendo hacer es hagan todos los cortos que puedan, en cualquier capacidad que puedan y con las herramientas que estén a su alcance. No importa si es un smartphone, no importa con qué, porque
todo, o sea, el corto es inmensamente difícil de hacer porque normalmente no Ujú, hay un solo peso para hacerlo, o sea, no hay ujú. recursos y tiene también la inmensa dificultad de que pues es muy difícil convencer a la gente que le entre a los cortos, ¿no? Porque, o sea, nuevamente, o sea, sin dinero, ¿no? O sea, o sea, como siempre todo muy precario, es difícil. Pero en el lado positivo de los cortos es que hay una libertad absoluta. O sea, como no hay expectativa en nada, puedes Claro, hacer, ¿no? Y lo que les recomiendo es hagan sin miedo. O sea, cualquier cosa que se les ocurra, por muy obvia que les parezca, o sea, por muy sentimental inclusive, no importa, háganla. O sea, claro. hagan todo lo que les pase por la cabeza, porque así o sea, contra más lo hagan, van a ir encontrando su voz. O sea, van a ir encontrando su voz, van a ir encontrando el callo, la disciplina, el rigor, que son indispensables para una ópera prima. O sea, no puedes brincar de hacer un solo corto, dos cortos, a hacer una ópera prima, porque o sea, el reto es mayúsculo. ¿No? O sea, estás pasando a Ujú, decir, o sea, decir, oye, pues voy de paseo a Chapultepec, ¿no? Y le doy media vuelta al lago en las mañanas, a decir, voy a correr sin parar de México a Acapulco. ¿No? O sea, el grado, el brinco de dificultad es inconcebible, ¿no? Entonces, ujú. la forma en la que te preparas es haciendo cortos. Y les sugiero también, háganlos todas las capacidades que puedan. ¿No? O sea, fotografía en el corto de alguien, aunque sean malos fotógrafos, ¿no? O sea, si alguien les dice, oiga, oye, échame la mano porque no tengo nadie que me fotografía, me puedes fotografiar, hazlo porque vas a aprender lo que hace un fotógrafo, ¿no? Y lo que se requiere de un fotógrafo. Haz de sonidista, haz de editor, ¿no? Haz de gerente de producción, ayuda a locaciones, ¿no? O sea, ayuda a todas o sea, conoce todo lo que puedas de cómo es el proceso en todas las capacidades y creo que mostrarse generoso, ¿no? En ese esfuerzo, ¿no? Y en ese trabajo, también es una forma de ir creando algo que es indispensable por una ópera prima, que es una comunidad, ¿sabes? Porque al estar trabajo y trabajes en otros cortos, vas a encontrar a tu gente, y a tu equipo, ¿no? O sea, vas a encontrar a la gente que va a hacer tu ópera prima contigo. Porque tu ópera prima, lo importante es que la hagas con gente que la viva como tú y que Mm, cree en ella como tú, ¿no? O sea, cuando Sebastián y yo hicimos Halley, fue la ópera prima de casi todo el equipo de la película, ¿no? O sea, eran poquísimas las personas, ¿no? Que ya habían hecho otras películas, ¿no? Entonces, para todos nosotros era nuestra primera película y todos creíamos en ella con una convicción absoluta, ¿no? O sea, porque era nuestro bebé, era el bebé, no era solo de Sebastián y era de todos, ¿no? Y eso es lo que la hizo especial y es lo que hizo que funcionara y es lo que quieres en tu ópera prima. No quieres pensar, o sea, siempre creo que existe la tentación y es normal de creer y decir, no, es que yo para mi ópera prima es que va a empezar a buscar a ver si Piano la quiere producir o si le va a buscar como a ver si no sé si María Sécola o no, o Daniela Ludlow la quiere fotografiar, o si Dani Jiménez Cacho quiere actuar en ella, y dices, o sea, toda esa gente es maravillosa, pero el tema es de que es gente que no va, o sea, que tiene otras cosas, ¿no? Y que no necesariamente van a estar contigo, y que pueden estarlo, pero no es necesario, o sea, es mejor priorizar a la gente que realmente va a estar ahí, que esa película va a ser su todo, ¿no? Y que no va a ser un tema si no tienes presupuesto, no sé qué, y eso es lo importante. Ya habrá tiempo para trabajar con gente increíble, ¿no? Y muy consolidada después. Lo importante es llegar a tu película con toda la gente que la quiera hacer de verdad, ¿no? Y también no presionarse en exceso, ¿no? O sea, si sus cortos no van a festivales, o sea, no se frustren, ¿no? O sea, porque al final el objetivo del corto es aprender, ¿no? Si va claro. a festivales importantes, tampoco se obsesionen, porque tampoco uno tiene que decir, ahora todo tiene que ser así o soy un fracaso. O sea, lo que Sí, sí, importa es sí. la película que estás haciendo, ¿no? Y algo que yo repito muchas veces es que tanto el éxito como el fracaso confunden igual si te quedas mucho tiempo en ambas y que hay que dejarlas atrás rápido, las dos cosas, tanto el éxito como el fracaso hay que dejarlo atrás y volver al único que importa, que es el día a día de la película, de la siguiente película que estás haciendo, ¿no? Que es lo único que de Totalmente. verdad importa. Y lo que hay que pensar es que tu ópera prima, lo único que tiene que lograr, y siempre digo mucho esto a la gente que está empezando, es, lo único que tiene que lograr tu ópera prima es enseñarte cómo hacer una película y funcionar lo suficientemente bien para que pueda hacer una segunda. Es todo lo que tiene que lograr. No tiene que cambiar el mundo, no tiene que ser una revolución, no tiene que ser millones de pesos, no tiene que ser ninguna de esas cosas. Solo tienes que aprender a hacer una película haciéndola y que salga lo suficientemente bien para que te den fondos de alguna parte para hacer la que sigue y ir haciendo tu paso. Como te dije al principio, te admiro y te respeto mucho y espero que Muchas algún gracias. día el trabajo nos junte. Y gracias por la Espero que sí. entrevista
y mucho éxito. No, muchas gracias. Yo disfruté mucho esta plática. La verdad, fue una plática increíble y muy interesante. Y también siempre se agradecen las preguntas tan sensibles y bien pensadas, la verdad.